Voy a encargar de darles una mano en la presentación de este libro, un enlace entre ustedes y ellos. Primero les vamos a presentar a cada uno de los panelistas, autores de las obras contenidas en estos libros, y luego pasaremos a saber exactamente de qué se trata, cuál fue el proyecto, quiénes los están patrocinando, el contenido, que es la parte más importante de estos volúmenes, y para eso les voy a presentar primero a los integrantes del panel, que además son autores. La primera persona que voy a presentar es al señor Gámez, que ha sido el coordinador de los 3 volúmenes, ¿o me equivoco? Sí. Correctamente. ¿Me haces el favor de decirnos algo sobre y sobre la obra? ¿Sobre ti primero? Sí, buenos días, buenas tardes a todos los que están aquí. Mi trabajo durante muchísimos años dentro de la universidad fue hacer diseño editorial. Siempre estuvo la inquietud de desarrollar la caricatura como una manera de expresión, más bien para acercarme a los fenómenos de carácter político, pero siempre por razones de trabajo editorial nunca había tenido la posibilidad realmente de dedicarme al cartón político hasta 2010, que donde logro desarrollar una técnica digital que me permite hacer caricatura y hacer con ella también lo que se me venga en gana. Es una técnica muy maravillosa que me permite hacer ahora sí que el ejercicio de hacer la caricatura y exponerla públicamente y bajo el cobijo de una revista muy importante que es la revista de El Chamuco y los hijos de la guerra. A partir de allí hay una respuesta bastante grata de mi trabajo, y en el sindicato se me propone, se afiliaba al sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se me propone hacerme un libro que es el primero que presentaríamos el día de hoy, y que es un libro que se llama Lejos de la Ley. Recientemente, incorporándome otra vez a las actividades del sindicato, de su periódico Unión, me proponen hacer un libro conmemorativo del 68, y lo que se nos ocurre es justamente reunir a la mayor parte de nuestros camaradas del medio, no solamente caricaturistas políticos, sino ilustradores, diseñadores y sobre todo gente de la narrativa que han de alguna manera se han incorporado a este proyecto con muchísima suerte, porque hemos logrado un producto gráfico sumamente interesante en términos de la alta calidad que ha logrado, y de alguna manera pues esa experiencia con el número de 68 la repetimos recientemente con el número de Zapata, en coordinación con el Museo de la Caricatura de Mendoza Zapata de la Ciudad de México. Entonces los 3 libros de alguna manera constituyen una serie del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, en donde lo principal es tratar de darle a la caricatura, a la ilustración y la historieta, el lugar que se merecen en términos de su calidad y de la calidad que tienen en este momento en el país. Entonces, este es el pretexto, porque nos ha permitido reunir a la mayor parte de los caricaturistas, de los ilustradores y de los amigos del trazo de todo el país. Casi son cerca de 14 estados los que están representados aquí. Entonces siempre es muy grato presentar un trabajo como estos, sobre todo porque además reúne firmas muy importantes, y de eso hablaremos más al ratito. Bueno, en el panel están incluidos 2 de los autores que contribuyeron con producto y con obra de los libros, y tenemos aquí también amigos que han contribuido también ellos con obra. Las características de ambos son diferentes. En el caso de Augusto Mora, que ahora le voy a pasar el micrófono, él es historietista como calificación principal de su área profesional. En el caso de Dario Castillejos, que nos visita desde una zona maravillosa de la República, llega desde Oaxaca, él sí es profesionalmente caricaturista, ¿correcto? Y ahora les voy a pasar el micrófono para que me hagan el favor de contarles cómo es que
han llegado a donde han llegado y exactamente qué es lo que hacen. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Gracias, Melina, y también gracias, Armando. Bueno, gracias, Armando, es que pues participo en estos libros, inclusive desde el primer libro del mismo autor de Gámez, que es única y exclusivamente trabajo de él. Pero, bueno, ya hablará, ya comentó algo sobre el trabajo, pero que también invitó a varios colegas como para hacer un comentario acerca del trabajo que Gámez desarrolla con esta técnica que nos ha comentado. Y bueno, yo estoy muy contento porque, como bien menciona Melina, de pronto yo me encuentro entre estos dos universos o tres universos que de repente son muchos y de repente la línea divisoria entre la novela gráfica y la caricatura y la ilustración de repente se cruzan muy fácilmente, inclusive pues conocemos como el mundo también de la gráfica, del cómic, es pequeño, entonces de repente nos conocemos entre todos, pero a mí lo que me gusta de pronto es que mi trabajo puede estar como en varios mundos, varios de estos universos de los que hablo, y conocer a muchísima gente que no nada más a los que hacen historietas, sino también gente como Armando, como Darío, que puedo, por ejemplo, conocer en eventos encuentros de caricaturistas, ¿no? Y que los he conocido ahí, que puedo convivir con ellos, etc. Bueno, para los que están aquí, veo muchas caras conocidas, pero también para los que no saben lo que hago, yo igual hago historieta, hago cómic, me he movido mucho por la parte del cómic independiente, sin embargo también trabajo para varias editoriales como La Cifra, como Editorial Resistencia, bueno, mis libros son publicados ahí. Y bueno, la revista Chamuco, que también la menciona Armando Gámez, que sí he estado colaborando de manera, aquí tenemos algunos de los colaboradores de la revista también, que si bien he estado colaborando con la revista Chamuco desde hace varios años, pero de manera muy intermitente. Recientemente, en este 2019, me integré un poquito más con el equipo para poder también publicar no nada más cartón político y caricatura política, sino también historieta y narrativa gráfica, que obviamente tiene que ver con temas sociales y políticos y cosas que están pasando en el país, pero desde una perspectiva del lenguaje, de la narrativa gráfica y de los cómics. Entonces, a mí me parece que creo que, bueno, Armando ha invitado a muchos historietistas muy buenos, ¿no? Gente como que no están aquí, como Ricardo Peláez, como Yaya, ¿no? Que también es una historietista como Beatrix, ¿no? Y gente como, bueno, el maestro Bachiller y el R, que también hicieron cómic en el de 68, ¿no? Y bueno, lo que me parece muy relevante es justamente eso, que Armando no nada más incluyó cartonistas o caricaturistas políticos, sino que también le dio espacio a la historieta, al cómic. A mí, bueno, a lo mejor después de comentar un poco por qué sucede esto, pero en este número de Zapata, no sé si los colegas no se animaron tanto a hacer historieta, por ejemplo estaba Frick, que también hace cómic, y Quintero, que también hace cómic, pero decidieron hacer más bien como ilustración. Yo hubiera preferido que hubiera más historieta, más autores de cómics. Seguramente a lo mejor varios no se animaron a aventarse un cómic, a hacer una historieta. Y bueno, eso es básicamente lo que hago, es el motivo por el que yo pienso que Armando me incluyó en el libro. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy bonito que el público lo podrá disfrutar, ¿no? Los tres libros, el de Armando y el libro de Zapata y el del 68, que bueno, como bien lo menciono, no nada más es visual, sino que también van a poder leer narrativa, ¿no? Narrativa gráfica, que me parece muy padre. Y también, sobre todo, otra cosa que yo veo que se rescata es pues la variedad de estilos que hay en el libro, ¿no? O sea, esa como
todo ese abanico de ilustradores y de caricaturistas que existen en México, faltan un montón, ¿no? de estos autores en México, pero te da una buena perspectiva de lo que se está haciendo en torno a no nada más a la caricatura política y a la ilustración, sino también a lo que se hace en cuestión de cómic en este país. Y ahora le paso la palabra a Dario. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias Erasmo por un aplauso. Como dijo un filósofo mexicano, ya sé que ustedes no aplauden. Bueno, un filósofo de los más grandes que hemos tenido en México. Bueno, un animal, ¿verdad? Bueno, yo me siento muy complacido de estar aquí, me encanta la idea de que se puedan presentar estos libros, sus ejemplares son maravillosos porque es una apuesta que cada vez se hace menos, es la apuesta por la caricatura, sobre todo por Ríos me lo decía, ¿no? Resulta que a veces los libros de caricatura son los que menos se comercializan. De repente los especialistas nada más acuden a este tipo de libros, pero es importante tener un registro porque la historia de México es gráfica, no se podría entender sin su gráfica, sin la caricatura misma. Digo, no podríamos entender, yo no podría saber lo poco que sé de política si no es gracias a los cartones de Naranjo, a los cartones de Ríos, de Elio Flores y de toda esa gama de dibujantes que decía alguna vez Alejandro Magallanes deberían de estar en las biografías, deberían ser como esos héroes que nos dieron humor y libertad. Y yo aplaudo mucho estos esfuerzos. Desde luego es un gusto estar aquí con Armando, con Melina, con Augusto, con todos estar aquí, con Rafa, Erasmo y demás. Yo me dedico a la caricatura hace 30 años. Empecé a publicar, a enfrentarme al mito, parte realidad de que la caricatura no se puede vivir de la caricatura. Ríos decía, se puede vivir sin lujos, como comer o vestir, pero se puede vivir. Yo experimenté eso, yo creo que cada uno de los que están aquí, pero es muy satisfactorio poder expresar nuestra opinión y entender sobre todo que la caricatura es en esencia crítica, tiene que ser en esencia crítica. La realidad de la caricatura es difícil hoy, se cierran los espacios, por eso es tan relevante lo que Armando, la gestión que ha hecho para que se publiquen estos libros, porque la caricatura está perdiendo espacios, es verdad. Yo veo foros donde los chavos preguntan, ¿no? me quiero dedicar a la caricatura, ¿qué consejo me das? Busca otra cosa. No, les decimos, bueno, se puede, pero hay que entender la dinámica que está sufriendo la caricatura, ¿no? Está emigrando hacia terrenos de la novela gráfica. Augusto es una muestra de ello, ¿no? Se está haciendo novela gráfica muy interesante. Otro de los fenómenos que me llama la atención es que no hay mujeres caricaturistas. No las hay, son muy poquitas, son 5 al más mujeres que hagan cartón editorial. Pero en el campo de la ilustración está sucediendo algo maravilloso porque se están yendo para allá. Las mujeres están bueno, no sé, ilustradoras, hay mucho más que dibujantes de cartón editorial. Entonces son fenómenos que están creando panoramas nuevos. Las redes sin duda son algo que ha también revolucionado en el campo de la libertad de expresión, pero insisto, la relevancia de que hay ejemplares pues es grande y la caricatura tiene mucho todavía que dar, ¿no? Así que pues gracias por la invitación, hermano. Bueno, yo quiero hacer una pequeña acotación a lo que comentaron los tres. Frente a nosotros tenemos 3 volúmenes. Uno es Lejos de la línea, que habla, en realidad son trabajos artísticos de Armando Gámez, exactamente ese fue el libro. Me llamó la atención que le pidió, hay que tener mucho valor, para pedirle a todos los, no solo nacionales, sino extranjeros, estaba observando dentro del libro, qué opinión tenían ellos de ti como artista, obviamente, y como ser humano, porque muchos agregaron, es una gran persona, y es esto y esto y otro, ¿no? Bueno, es que les pagó a todos. Es lo que yo sospechaba, y ahí venía mi pregunta, ¿con qué te mochaste para que todo el mundo hablara de esa forma? No, bueno, no.
Pero ese es uno de los volúmenes que es muy interesante porque, bueno, por una parte te muestra la obra artística y plástica del maestro Gámez. Por otra parte, el hecho de que evidentemente su obra es conocida a nivel internacional y nacional, porque para que un artista colombiano, ecuatoriano y brasilero, creo que encontré inclusive un chico de Brasil, hayan podido dar una opinión sobre la obra de un artista es porque lo conocen, porque evidentemente saben quién eres y cuál es tu material. La otra es, aquí hay otros dos volúmenes, uno que tiene que ver específicamente con Zapata. Es una realidad histórica nacional, por lo tanto, todas las generaciones, desde los más chicos hasta los más grandes, saben quién es Zapata. Un poco porque lo estudian en el colegio, pero poco porque existen colonias y calles que se llaman con ese nombre, si es que no fueron todavía al colegio. No es difícil que un artista se exprese gráficamente sobre un personaje conocido dentro de la realidad mexicana. El otro es el 68. Y ahí es donde yo me pongo una pregunta. Sin definir los años de nacimiento, pero aquí vemos creo que 3 generaciones. Tú estás más cercano a la mía, él es la que nos sigue y él es todavía el más chiquito. Y Gámez se tomó el trabajo de pedirle a generaciones dispares que no vivieron, muchas no vivieron el 68, por lo menos no estuvieron ahí como personajes con su contenido ideológico, político, social, interviniendo en la realidad del momento del 68, les pidió que dibujaran algo sobre el 68. Y yo les voy a preguntar, primero a ellos y después a ti, ¿qué te motivó a hacer que generaciones tan dispares, que tienen una imagen del 68 seguramente tan diferente, contribuyeran a realizar esta obra? Primero voy por allá y después vengo por acá. Con el permiso, chicos, yo voy a adelgazar acá, voy a salir sobre Gracias. Bueno, mira, Melina, yo creo que mi trabajo ha sido, o sea, el trabajo que he realizado antes de llegar aquí a la revista 68 ha sido muy cercano a estos momentos históricos de México. En principio tengo un libro, y bueno, ya nos dirá Gámez, y esa fue un poco la idea por la cual también me pensó en mí para participar en este proyecto. Tengo un libro que se llama Grito de Victoria. Grito de Victoria es una novela gráfica que habla de 2 movimientos estudiantiles. Preguntaba sobre por qué una persona de mi edad, yo nací en el 84, no me tocó vivir, obviamente por obvias razones, todo el movimiento del 68. Sin embargo, yo tengo un libro que se llama Grito de Victoria que habla de 2 movimientos estudiantiles. Uno es sobre el halconazo del 71 y el otro movimiento que me toca hablar en este libro es sobre Yo Soy 132, que ocurrió en 2012, con todo este rollo de la democratización de los medios de comunicación y que los chicos de la Ibero fueron, que todos los diarios del país cambiaron toda la versión de los hechos. Pero ese sí me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, un poco lo he platicado en otras presentaciones del libro de Grito de Victoria, fue que justamente el haber tenido mucho acercamiento con ese movimiento en 2012, ese movimiento estudiantil, de pronto yo quise hacer como una especie de comparación y de espejo con lo que sucedía, con lo que sucedió en el 68 y en el 71, y entonces en ese libro hago como una especie de paralelismo, pero no solo eso, sino que también tuve que investigar mucho y me tuve que meter a esa parte de la documentación de periódicos de la época, revistas, documentales, entrevistas con personas que les tocó vivir en ese tiempo. Inclusive pues hablé, en ese momento cuando yo estaba haciendo la documentación, pues hablé con el mismo Armando, que también me dio algunas pistas de a quién entrevistar, de con quién hablar, etc. Entonces, para mí el 68 es muy cercano, sobre todo por ese trabajo. Y después hago otro cómic que también habla, es un cuento sobre el 68 que lo meto a un concurso del Memorial 68 y también, gana uno de los primeros lugares. Por cierto, Darío todavía no lo conocía, conste, así que y fue uno de los jurados y dio primer lugar. Y bueno, siento que soy como cercano
a este tema, no estoy tan ajeno por estos trabajos que he hecho anteriormente. Para el libro del 68 en particular me interesaba mucho hablar desde diferentes perspectivas, tratar de no irme al lugar común como de lo que ya todo el mundo sabe, sino a mí me interesaba mucho hablar de algo que quizá no era que no se retomaba tanto, ¿no? Que no lo conocía mucha gente. Entonces yo lo que hice fue tomar un fragmento de un libro que también me sirvió mucho para la documentación que yo hice para los trabajos anteriores de los que les platicaba, que es de un autor que es un periodista que se llama Jacinto Rodríguez Munguía, y su libro se llama 68 todos los culpables. Entonces yo retomé este fragmento, me pareció un fragmento muy interesante de no la represión que hubo el 2 de octubre, sino toda la represión que había anterior a esa fecha, ¿no? Que también pues afectó a muchos estudiantes y que muchas veces no se toma en cuenta todo ese proceso que se llevó antes de llegar al 2 de octubre, ¿no? El Tlatelolco. Entonces, bueno, yo me comuniqué con Jacinto, le platiqué que estaba haciendo esta adaptación de ese fragmento de su libro al cómic. Me dijo que estaba maravillosa la idea, y ese fue justamente lo que a mí se me ocurrió hacer en particular para este ejemplar. Entonces, bueno, esa es creo que la relación que tengo con el movimiento. Sí, además de eso, bueno, a mí me interesa mucho hablar de movimientos sociales en mi trabajo. Entonces creo que, bueno, por lo menos de esa parte, el momento que Gambes me invitó a este libro con este tema, pues como que fue como entrar así sin ninguna dificultad, como que sí me interesa el tema, me gusta el proyecto, y pues puedo escribir algo sobre eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos los humoristas, en el caso de Augusto, que es historietista, él ha tenido un contacto por otra vía, ¿no? Pero nosotros los moneros, los caricaturistas editoriales, sin duda estamos marcados por el 68, porque hablamos de un movimiento que cimbró a México y que tocó los terrenos más sensibles de la libertad de expresión, ¿no? Fue la represión allá deliberada, y entonces, bueno, nosotros, al menos yo, bueno, que hago también gráfica, para mí el 68, la gráfica del 68, los cartones que se publicaron en ese entonces fueron pues guía también para poder entender la realidad política del país. No se puede entender también la realidad política del país en el 68. Entonces todos hemos sido influenciados también por el 68, por el 71 y demás movimientos sociales, ¿no? México en ese sentido ha tenido esa gestación, ¿no? Ha tenido ese proceso también de desarrollo a través de sus movimientos sociales, y los caricaturistas pues tienen que ser desde luego influenciados por ellos, porque pues nosotros criticamos al poder, ¿no? Todos sus tipos, aunque ahora se ha puesto un poquito en tela de juicio esto, ¿no? Dice, bueno, llega la izquierda al poder, y entonces hay como una polarización allá, y este debate es de cada encuentro que tenemos, y se ha dividido en fifís y chairos y todo, y qué monero es más fifí, qué monero no, y en fin, se ha puesto ahí la cuestión. Pero nosotros tenemos claro a quién debemos criticar, y en ese sentido también creo que a mí no me tocó vivir personalmente el movimiento. Sin embargo, yo he sido muy influenciado por ese tipo de gráfica, los trabajos, los carteles que se hacían. Bueno, se rotulaban hasta los perros en esos para que llevaran los mensajes, ¿no? de protesta, y había cosas de verdad, esfuerzos extraordinarios porque los mensajes llegaran a quien tenían que llegar. Somos también producto de esa lucha. Hay a quienes les tocó vivir de manera directa la represión. Al mismo Ríos, por ejemplo, fue sometido a un simulacro de fusilamiento, y yo no sabía hasta que platiqué con Ríos que él celebraba dos cumpleaños, el natural y el otro,
le tocó vivir, vio su fosa donde lo iban a enterrar y te cortaron cartucho ya para ejecutarlo, y entonces volvió literalmente a nacer. Tenemos que recordarlos porque ellos abrieron brecha para que nosotros hoy podamos hacer lo que hacemos. Los caricaturistas, lo que hacemos hoy no es de a gratis. Naranjo, Helio, todos ellos fueron censurados, fueron amenazados, fueron muchos de ellos hostigados, ¿no? Y eso no debemos olvidarlo, eso tenemos que tenerlo muy presente, de igual manera que el movimiento Penilla, ¿no? No debemos olvidar lo que pasó, no debemos olvidar lo que sucede cuando los excesos del poder ganan espacio, ¿no?